Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo ve usted desde toda su perspectiva, su experiencia política, su bagaje, la situación que afronta el país desde el lado político, pero también todos los problemas, las crisis socioeconómicas que están alrededor? Bienvenido, Francisco. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar de esta entrevista con usted y por supuesto un gusto de mi parte poder estar acá. Pienso que el país vive horas oscuras, horas difíciles desde el punto de vista de lo político, de lo social. Creo que los problemas en materia de seguridad son cosas que antes no habíamos visto, que urgen acciones absolutamente prioritarias y que tienen que ser contundentes también, porque no hay cosa peor que cuando la sociedad llega a la convicción de que el Estado no funciona. Creo que allí es cuando estamos abocados a problemas realmente graves, porque en el momento en que se llega a esa convicción o a ese entendimiento es cuando cada quien cree o considera que puede tomar la justicia por sus propias manos o actuar por su propia cuenta. Y en ese caso, pues los estados pues realmente están abocados allí sí a problemas muy, muy graves. No digo que estemos allí, pero está claro que tiene que haber medidas urgentes, contundentes y coordinadas para afrontar lo que actualmente estamos viviendo. Así es, hay temas urgentes, temas preocupantes como es la seguridad, Francisco, pero eso pues también preocupa porque no se han tomado quizás o las medidas que se han tomado no han sido suficientes. A la par estamos viviendo también este tema de inestabilidad política a las puertas de un juicio político en contra del presidente Lasso. ¿Qué hacer entonces? Es un tema que debe tomárselo con urgencia, pero ¿por dónde empezar? Cuando los problemas son graves, lo único que cabe es la unidad. Cuando los problemas tienen una transversalidad en diferentes ámbitos de la vida pública, lo único que cabe es sentarse a hablar con los actores, tomadores de decisiones o con los líderes de las fuerzas políticas de poner cualquier tipo de actitud o cualquier tipo de discurso beligerante y buscar de qué manera se sale en conjunto adelante. En la época en que nuestros conflictos eran conflictos territoriales con nuestros países vecinos, cada vez que sucedía un evento de estos, el país estaba unido. Los líderes políticos vengan de donde vengan, de derecha, izquierda, de centro, más radicales o menos radicales, estaban claros en una sola cosa: el Ecuador es primero y el Ecuador es el que tiene que salir adelante. Por lo tanto, lo que yo piense o lo que piense en cualquier persona, esté en el puesto que esté, pasa a segundo plano, es irrelevante ante la envergadura y la magnitud de los problemas que se están viviendo. Por eso yo siempre, mientras estuve en el ministerio, siempre apunté y aposté al fortalecimiento, no al debilitamiento, al fortalecimiento de las mesas de diálogo, porque me parecían que era un ejercicio fundamental para encontrar paz social, pero no desde la concesión, sino desde los derechos. No desde entregar dádiva a nadie, sino desde el reconocimiento de que aquí hay problemas profundos que datan de muchos años y que tienen que ser abordados. Desde ese mismo punto de vista, también es necesario un proceso de unidad política, con las fuerzas que están en el Parlamento y con las fuerzas que no están en el Parlamento. Ahora, me dirá, sí, pero a lo mejor ya es muy tarde. A lo mejor ya es muy tarde porque ha pasado mucha agua bajo el puente. Es una posibilidad, yo no la puedo negar, pero no hay peor gestión que la que no se hace. No hay peor gestión que no sentarse en la mesa y decir, ok, tenemos estos problemas, entiendo que ustedes tienen, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, que ustedes tienen esta visión sobre las cosas, tratemos de buscar una salida, sea cual fuere. No es el tiempo de decir, esta es mi forma de pensar y así es como lo vamos a hacer. Es el tiempo de buscar, dentro de las diferencias profundas que tenemos como país, de qué manera construimos esos vínculos con las diferentes fuerzas políticas que nos permitan afrontar el momento presente, que es muy, muy grave. Efectivamente, como usted bien dice, no solo desde lo social, sino también desde lo político y sobre todo también desde los problemas gravísimos que tiene el país como el tema de la seguridad. Nosotros no
podemos seguir viviendo en medio de esta ola de violencia que tiene tan preocupado al país. No podemos seguir sometidos a estas olas delincuenciales sin hacer absolutamente nada. Tenemos que buscar la capacidad de reaccionar y eso tiene que hacerse desde un conjunto de fuerzas, tanto de la sociedad, por supuesto, como del gobierno e incluso de los gobiernos locales. Ahora, Francisco, eso sería lo ideal, pero parece que al menos desde el lado de la Asamblea, desde muchos políticos y fuerzas políticas, esa no es la intención. Ellos no tienen la intención del bien de país. Y eso es lo que han demostrado quizás con sus acciones, con sus shows que hacen cada vez en la Asamblea Nacional. Mire, siempre hay la tentación de descalificar a los miembros de la Asamblea. Yo mismo fui asambleísta. A mí me tocó conocer de cerca el mundo de la Asamblea. Lamentablemente fue solo un año porque de ahí pues el presidente me pidió que vaya al Ministerio de Gobierno. Yo hubiese querido estar un poco más de tiempo en la Asamblea, pero ya las cosas se dieron así. Y cada quien tiene su ángulo, ¿no? Claro que hay algunos que están allí por sus agendas personales o personalistas. Otros simplemente están allí tal vez para ocupar un puesto, una curul simplemente y esperar que pase el tiempo. Pero hay otros que tienen su visión del país. Y ¿sabe qué? Yo no escogí al 95% de los asambleístas que están allí. Los escogió el pueblo. El pueblo decidió votar por ellos. El pueblo se pronunció por ellos. Entonces, ¿qué derecho tenemos los actores políticos para decir tú no vales o tú no sirves? Si es el pueblo el que dice, no, yo sí quiero que esa persona esté allí. Nosotros estamos obligados a coexistir entre diferentes. Estamos obligados a coexistir entre personas que a veces ni siquiera comprendemos sus intenciones, pero que están allí. Y yo creo que ese es un ejercicio básico de respeto y de comprensión de las diferentes fuerzas que le dan forma a este país. Y a partir de eso uno tiene que buscar la manera de construir dentro de lo posible y dentro de lo probable esa colcha que no tiene que ser de retazos, sino una colcha compacta, que es lo que entendemos por país. Yo creo que ese ejercicio ha faltado y claro, para eso también se necesita una organización política cuando eres gobierno que permita trabajar todos estos aspectos, porque si no se lo hace, entonces vienen un poco las cosas que están sucediendo ahora. Bueno, importante ese ejercicio de respeto, aunque muchos políticos, muchas figuras que elegimos en las urnas nos decepcionen y luego creemos que no nos representan. Amigos, son las 7:30, conversamos con Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. Estamos analizando desde su visión la situación política del país, la situación en general que preocupa a todos los ecuatorianos. Y Francisco, ¿qué nos dice del diálogo, de ese gobierno del encuentro? Un diálogo que inició tras esta jornada de protestas que inició con mucho respeto, pero que a lo largo de los días, conforme iba pasando, parece que se fue desinflando esa intención del diálogo. Hay organizaciones que dicen que no se llegaron a los acuerdos que esperaban, en fin. ¿Cómo vio todo ese proceso y cómo quizás debe ser ese un proceso que nos ayude a tener una salida para un mejor país? Los diálogos efectivamente son el caparazón de lo que puede ser un nuevo proceso de construcción del país. Si nosotros, en mi gestión como ministro de Gobierno, impulsamos con tanta fuerza los diálogos, fue porque lo vimos como el germen de un nuevo contrato social entre el poder público y las organizaciones sociales, entre los tomadores de decisiones y los más desposeídos, entre quienes tenían que decidir a dónde iba, por ejemplo, el presupuesto del Estado y quienes debían recibir no solamente esos dineros, sino esas prestaciones en materia de servicios públicos. Por eso le dimos con toda la fuerza. Por eso establecimos una metodología con semaforizaciones, con reuniones de seguimiento. Por eso es que mientras algunos decían que los diálogos no iban a prosperar, o a lo mejor querían que los diálogos no prosperen, y otros pues eran agoreros del desastre, porque eso también nunca ha faltado en el Ecuador, nosotros perseveramos en esa hoja de ruta desde el 30 de junio del 2022, luego avanzamos 90 días para instituir las mesas de diálogo, luego se llegó a 218 acuerdos, y luego se implementó todo un proceso de seguimiento, y se diga lo que se diga. Mientras nosotros estuvimos, los diálogos estaban caminando. Con problemas, con inconvenientes, con vaivenes a veces, con declaraciones de inconformidad a veces, porque es así, todo proceso es así, es imperfecto. Todo proceso político tiene sus altos y sus bajos. Nadie le pone a uno una alfombra roja para que construya una nueva visión de país. Eso hay que construirlo poco a poco, en camino empedrado, con complejidades. Pero mientras estuvimos,
los diálogos seguían avanzando. Y no tiene que ver con lo que no se haya hecho después, sino con el cambio de enfoque que haya podido producirse después. Y eso no es obra de una sola persona, eso es obra de un conjunto de actores, pero eso tiene que seguirse tejiendo, porque como siempre hemos dicho, las personas pasan, las instituciones se mantienen y los procesos deben continuar. Los diálogos tienen que ser retomados, no pueden ser abandonados, porque es probablemente, desde el punto de vista político, de las mayores esperanzas que tiene el país de encontrar un poco de paz social. La paz la paz que viene en materia de seguridad es materia de otras acciones y de otras definiciones. ¿Cree que el momento actual es conveniente retomar esos diálogos? Absolutamente, absolutamente. Eso no se puede abandonar. Tienen que retomarse los diálogos con las diferentes organizaciones sociales, con los diferentes dirigentes de las organizaciones. No se puede descalificar a nadie. Si cada uno tiene su ángulo, cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que es fundamental no solamente poder retomar los diálogos, que al fin y al cabo es una dinámica que ya comenzó, es una dinámica que está andando, solamente le falta un poco de gasolina al vehículo, porque al fin y al cabo discutimos bastante de subsidios, pero es un vehículo que puede comenzar a andar de nuevo sin ningún problema y está allí. Lo otro que también tiene que retomarse es un gran acuerdo con las fuerzas políticas. Y hoy no importa desde qué punto de vista se lo vea, ni cuáles sean los contornos de ese proceso de unidad política. Lo que importa es que exista y que se fundamente sobre las cosas en las cuales coincidimos, que a lo mejor no son muchas, pero algo habrá. Al menos una o dos o tres cosas coincidiremos. Y de ahí se empieza a partir de un proceso que se puede trabajar con un cierto tiempo, que se le dé, pero que no puede ser abandonado, porque los países no se abandonan, los países se gobiernan. Y además, nosotros estamos ahorita en una situación en la que se exige un proceso de conversación con las diferentes fuerzas políticas para encontrar soluciones, particularmente en materia de seguridad. Bueno, eso es importante, la seguridad, amigos. Conversamos con Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno. Ahora, Francisco, haciendo ya, usted está fuera del Ministerio de Gobierno, haciendo un recorrido, una autoevaluación quizás de lo que fue su gestión. ¿Qué es lo que hubiese hecho diferente? ¿Qué cree que hizo mal o qué cree que falló durante su gestión? Yo creo que no insistí demasiado en primero el fortalecimiento del partido político, porque eso era fundamental en la acción de gobierno. Eso nos dejó como no haberlo trabajado suficiente nos dejó como un queso gruyere, con muchos huecos de gestión. Creo que no insistí lo suficiente, pensé que sí lo dije, pero no insistí lo suficiente. Y segundo, un gran acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. Es algo que también se debió haber hecho. Creo que allí fallamos. Creo que debimos haber impulsado un gran acuerdo con las fuerzas políticas para que cuando vengan estos momentos oscuros o estos momentos difíciles, como los estamos viendo ahora, tengamos una plataforma distinta sobre la cual ampararnos. Y yo creo que eso ha incidido un poco en lo que vivimos ahora, y creo que son dos aspectos que la nueva administración debería poder trabajar: el reforzamiento del partido político y la búsqueda de consensos con las diferentes organizaciones. Algunos me dijeron, sí, pero es que solamente hay 5 que están representados en la asamblea y el resto no. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Ahorita hay 5 representados, pero si mañana vamos a elecciones de nuevo y el abanico de representación se amplía, por lo menos ya hay algo trabajado. Entonces creo que allí hay un espacio que puede ser bastante aprovechado por quienes están a cargo de la cartera ahora. Ahora será muy tarde para llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas. Nunca es muy tarde cuando se quieren hacer bien las cosas. La peor gestión es la que no se hace. El peor objetivo es el que no se intenta. Y yo creo que mientras a mí me gusta mucho el deporte, y siempre cuando estamos en algún tipo de competencia y vamos perdiendo o algo, le digo, bueno, pero todavía estamos en la cancha. Todavía estamos en la cancha. El gobierno todavía está en la cancha. Entonces, nunca es tarde para intentar este proceso de recomposición de fuerzas políticas. Faltan unos días todavía para el pronunciamiento de los asambleístas. El panorama no pinta bien, eso es evidente, el panorama no pinta bien, pero creo que en el momento en que la asamblea considere que va a tomar definiciones, el presidente también va a tomar definiciones. Y las dos instituciones que tendrán sus decisiones y su forma de ver las cosas pueden, a partir de esas definiciones y de esas decisiones,
llevarnos a un escenario inclusive de mayor inestabilidad. Y creo que hay que hacer todo lo posible para evitar eso. Uno tiene que decidir lo que tiene que decidir. Y las circunstancias a veces son difíciles y a uno le toca tomar decisiones difíciles. Pero antes de eso, hay que agotar todo un proceso. Y me parece que ese es el esfuerzo que ahora tiene que hacerse. No solamente la conversación con los bloques y la búsqueda de un salvataje o de un cambio de opinión. Es sobre todo la construcción de una nueva plataforma, no solamente limitada a quienes están en la Asamblea, sino que tome en cuenta las diferentes fuerzas políticas. Hay 22 organizaciones nacionales en el país. Con todos ellos hay que hablar. Yo tengo una lista de todos ellos porque eso se estaba trabajando en su momento cuando ya me tocó salir del ministerio. Pero creo que es un proceso que debe retomarse, que no debe abandonarse. E insisto, cuando llegue el momento, cada uno debe decidir lo que corresponde. Pero antes hay que hacer todo el esfuerzo para poder construir este proceso. Francisco, una pregunta final que tiene que ver con un fantasma que ha rondado desde hace algunos meses el gobierno del presidente Lasso, y es esta posibilidad de llamar a la muerte cruzada. ¿Cree que este sería un escenario posible en que podría darse esta muerte cruzada? ¿Cree que eso le beneficiaría al país? La muerte cruzada es como desatar el nudo gordiano de un solo tajo. Cuando Alejandro lo llevaron a Frigia a que desanude el carro y se dio cuenta que no había cómo porque la cantidad de hilos era enorme, lo que hizo fue sacar la espada y de un solo tajo cortó todos los nudos que unían al carro. Y eso es lo que es la muerte cruzada, es una solución que de plano intenta solucionar un problema político. Y además es una solución constitucional, porque está en la Constitución, en el artículo 148. Entonces, es un botón que siempre tiene a su disposición el presidente. Pero como siempre lo tiene a disposición, puede simplemente verlo y con la certidumbre de que eso existe, trabajar en un escenario para que no exista. Creo que la muerte cruzada obviamente es una posibilidad, es una prerrogativa presidencial concebida para que así se interprete, y creo que debe ser la última de las soluciones. Creo que antes hay algunos pasos que agotar y me parece que deben ser agotados por el bien del país y sobre todo para enfrentar los momentos terribles que estamos viviendo en materia de seguridad.